Desapareció sin dejar rastro en 1973. Durante más de 50 años, su destino permaneció un misterio, hasta que un hallazgo escalofriante en las montañas de Utah cambió todo. ¿Qué ocurrió con Douglas Brigg después de que salió de su dormitorio en octubre? Douglas Brigg era un joven conocido por su mente aguda y determinación silenciosa. Nacido a principios de los años 1950, creció en Idaho y asistió a la Pocatello High School, donde rápidamente destacó entre sus compañeros. Desde temprano, quedó claro que Douglas no era como la mayoría de los estudiantes. Tenía un profundo amor por el aprendizaje y una energía tranquila y concentrada que atraía a las personas sin necesidad de alzar la voz. Al llegar al último año, en 1968, Douglas ya había construido una reputación como uno de los mejores alumnos de su promoción. Ese mismo año, recibió una Carta de Mérito Nacional, un honor otorgado a estudiantes destacados en todo el país que demuestran excelencia académica. No era un logro menor. Solo un pequeño porcentaje de alumnos obtiene ese tipo de reconocimiento, y era una señal clara de su enorme potencial. Fuera del aula, Douglas no se limitaba a estudiar. Participaba activamente en varios grupos escolares que le ayudaron a desarrollar habilidades de liderazgo y a conectar con su comunidad. Formó parte del Consejo de los Niños, un grupo importante que colaboraba con la dirección escolar en asuntos estudiantiles. También tuvo un papel relevante en el Club Key, enfocado en trabajo voluntario y proyectos sociales que incentivaban a los estudiantes a devolver algo a la comunidad. Su participación reflejaba un equilibrio entre rendimiento académico y carácter. A Douglas le importaba no solo sacar buenas notas, sino también hacer una diferencia. Además, se unió al club de alemán, donde exploró el idioma y la cultura, mostrando una curiosidad que iba más allá de los límites de su ciudad natal. Sus profesores lo recordaban como un alumno atento y disciplinado. Los compañeros lo describían como alguien respetuoso, inteligente y reservado, que se mantenía alejado de problemas y enfocado en sus metas. Tras graduarse en 1968, ingresó a la carrera de física en la Universidad de Utah, la elección perfecta para alguien lógico, preciso y determinado. Su camino parecía definido, un estudiante brillante con una base sólida, avanzando con foco y dirección. Pero el nombre Douglas Brigg no desaparecería en las páginas de un anuario. Su historia un día volvería a surgir de la manera más inesperada. El 12 de octubre de 1973, Douglas salió de su dormitorio y desapareció. Ese día comenzó como cualquier otro. Estaba en el campus, rodeado de compañeros y de la rutina universitaria. No dejó nota, no hizo maleta, no avisó a nadie a dónde iba. En un momento era solo otro estudiante tratando de terminar el semestre, y al siguiente había desaparecido. Lo que hacía todo aún más inquietante era lo que dejó atrás. Su auto que usaba para moverse fue encontrado estacionado cerca del campus. Más extraño aún, su billetera apareció tirada en el suelo. Nadie sabía cómo había llegado ahí, ni por qué la habría dejado. Cuando sus compañeros de cuarto notaron que no había regresado al día siguiente, se preocuparon. No asistió a clases, no llamó a la familia ni contactó a nadie. Pasaron días, luego semanas. La búsqueda comenzó rápidamente. Policías, empleados de la universidad y voluntarios peinaron los terrenos del campus y alrededores. Se imprimieron y repartieron folletos en las montañas cercanas. Revisaron su dormitorio, verificaron horarios de clases, hicieron llamadas y entrevistas, pero no había señales de pelea, ni cartas de despedida, ni pistas. Las autoridades revisaron hospitales, aeropuertos e incluso estaciones de autobús. Nadie había visto a Douglas, simplemente desapareció. Este hallazgo solo profundizaba el misterio. Su billetera era un objeto que siempre llevaba consigo, con documento estudiantil, información personal y dinero. Encontrarla abandonada levantó sospechas inmediatas. No parecía que Douglas hubiera planeado irse. No hubo retiros de su cuenta bancaria, ningún mensaje para amigos o familiares. Y entonces surgió la confusión. Aparecieron relatos contradictorios. Una fuente afirmó que Douglas fue visto caminando solo cerca de la base de las montañas. Otra dijo que estaba en el centro de la ciudad, tomando un autobús. Ninguna de esas pistas condujo a algún lugar. No había evidencia concreta,
Solo avistamientos no confirmados. Ninguna historia fue verificada. Las pistas eran inconsistentes. Las señales pronto se agotaron. A comienzos de 1974, la búsqueda seguía, pero el ritmo había disminuido. La investigación comenzó a enfrentar graves obstáculos. Muchos registros del caso, archivos cruciales, estaban incompletos. Documentos originales de la búsqueda, testimonios y pistas fueron mal archivados o perdidos. Nada era digital, eran informes físicos, vulnerables a daños, extravíos o destrucción. Algunas personas cercanas a Douglas sospechaban que podría estar deprimido, quizá incluso suicida, pero otros insistían en que tenía planes para el futuro y parecía estar bien. La falta de información consistente hacía casi imposible para los investigadores seguir una línea clara. Incluso la cronología de sus últimos pasos, conocidos, comenzó a confundirse. ¿A qué hora salió? ¿Quién fue la última persona que lo vio? ¿Realmente fue visto al día siguiente o fue un error de identidad? Con cada nueva versión, el caso se enredaba más. El Departamento de Policía de la Universidad de Utah hizo todo lo posible. Pero sin cuerpo, sin testigos y sin motivo claro, el caso se enfrió. La esperanza comenzó a desaparecer. Su familia insistió. Siguieron llamando a la policía regularmente, pidiendo actualizaciones, pero las autoridades no tenían nada nuevo que ofrecer. Para finales de 1974, la investigación fue archivada silenciosamente. El campus cambió. Estudiantes, empleados, graduados se retiraron. Nuevas generaciones llegaron sin nunca escuchar el nombre de Douglas Brick. En los rincones polvorientos de los archivos policiales, el caso desapareció lentamente, tanto de la memoria como del papel. Lo que quedó fue un misterio y una familia de duelo, con preguntas que nadie podía responder. ¿A dónde fue Douglas? ¿Y por qué nunca regresó? En esa época, nadie podría imaginar que tomaría más de 50 años para que esas preguntas finalmente encontraran respuesta. Durante décadas, la familia Brick quedó atrapada en el silencio de la incertidumbre, sin respuestas, sin cierre, solo la escalofriante ausencia de Douglas Brick. Las estaciones pasaron, el mundo siguió adelante, pero para la hermana de Douglas, esa ausencia nunca desapareció. Cada feriado, cada cumpleaños, cada foto familiar sin su rostro, le recordaba que algo seguía inconcluso. En 2018 habían pasado más de 40 años. El dolor no había disminuido. La familia había envejecido, pero las preguntas seguían ahí, como fantasmas. Cansada de esperar y sin querer permitir que la memoria de su hermano se desvaneciera con el tiempo, la hermana de Douglas decidió tomar el control. Contactó a la Universidad de Utah, no para acusar, no para exigir, sino simplemente para preguntar, ¿qué pasó con mi hermano? Los registros, sin embargo, estaban casi perdidos en el tiempo. La documentación de los años 1970 no era como los informes actuales. Había vacíos, y documentos clave del caso original de persona desaparecida habían desaparecido. El rastro estaba congelado desde hacía años. Aún así, la hermana de Douglas estaba decidida a no dejar que todo terminara así. Accedió a proporcionar una muestra de ADN, con la única esperanza de que la ciencia pudiera hacer lo que el pasado no logró: ofrecer una coincidencia, una pista, una dirección. La muestra fue enviada a través de los canales forenses correspondientes. Entre bastidores, la policía trabajó en silencio, cruzando datos con cada base de personas no identificadas disponible. La familia esperaba, pero nada apareció, sin ajustes, sin partida. Solo otro retraso doloroso en una historia ya marcada por el silencio y el tiempo. Fue un golpe, pero no el fin. En ese momento, aunque decepcionante, también fue un punto de inflexión. Significaba que alguien estaba escuchando. Significaba que el nombre de Douglas volvía a aparecer en los documentos. El caso, enterrado hace mucho tiempo en un cajón, había sido finalmente reabierto. Y aunque el ADN aún no había revelado la verdad, el simple acto de avanzar se convertiría en la clave que permitiría a los investigadores comenzar todo de nuevo. 5 años después, en una zona remota del desierto, esto ayudaría a resolver un misterio que atormentó a una familia durante medio siglo.
Pero en 2018, todo lo que tenían era esperanza, y una hermana que se negaba a dejar de preguntar. En 2022, casi 5 décadas después, un nuevo capítulo en ese largo y frío misterio comenzó silenciosamente. El Departamento de Policía de la universidad acababa de contratar a una nueva analista de datos criminales, Nicole Mitchell. Era una contratación rutinaria, sin relación con ningún caso específico. Pero Mitchell tenía un ojo atento para archivos olvidados y el hábito silencioso de profundizar en registros archivados. Al comenzar a organizar datos de casos antiguos, un expediente llamó su atención, el de un estudiante desaparecido en 1973, sin dejar rastro. Douglas Brick. El expediente era superficial. La mayoría de los registros se habían perdido o nunca se habían archivado correctamente. Cuanto más leía Mitchell, más inquieta se sentía. ¿Por qué nadie continuó con el caso? ¿Por qué estaba tan enterrado? Llevó el caso a la mayor Heather Stersger, una oficial experimentada del departamento. Stersger no lo ignoró. Algo en el caso la molestaba. Leyó el expediente pieza por pieza. No había mucho allí, pero había suficiente para saber una cosa. Alguien había dejado caer la pelota. El caso no había sido cerrado. Había sido abandonado. Stersger tomó una decisión. Este caso debía reabrirse. No solo por deber, sino porque una familia había quedado sin respuestas durante 50 años. No solo asignó el caso, lo asumió. Con la ayuda de Mitchell comenzaron a reconstruir el expediente desde cero. Buscaron todo lo que pudieron encontrar: registros antiguos de estudiantes, artículos de periódicos archivados, cualquier fragmento de comunicación entre la familia de Douglas y la universidad. Empezaron a hacer preguntas que nadie había hecho en décadas. En diciembre de 2022, una simple visita a un consultorio médico se transformó en un avance notable en uno de los casos archivados más intrigantes de Utah. La mayor Heather Stersger, de la Universidad de Utah, acompañaba a su hija a una consulta de rutina. Poco sabía que, en ese día común, comenzaría a desentrañar un misterio que había atormentado a la universidad y a la familia de Douglas Brick durante casi medio siglo. El médico, el doctor, Stephen Warren, era un hombre que ella nunca había conocido antes. Mientras esperaban, la conversación fluyó naturalmente, hasta que el doctor Warren mencionó algo que paralizó a Stersger. Había asistido a la Universidad de Utah en 1973, y lo más importante, le habló sobre su compañero de cuarto, Douglas Brick. El doctor Warren no era solo un espectador. Fue quien reportó la desaparición de Douglas. Contactó a la familia y encontró el auto de Douglas abandonado. Durante casi 5 décadas, la desaparición había permanecido un misterio. Pero lo extraordinario fue lo que el doctor Warren reveló a continuación: la exacta zona de búsqueda donde él y la policía habían caminado repetidamente, rastreando las accidentadas faldas cercanas al campus en busca de Douglas. Esa información fue más que un recuerdo. Fue el avance crucial. Durante años, los investigadores lucharon con información vaga e incompleta sobre dónde habían ocurrido las búsquedas. Muchos archivos se habían perdido o estaban fragmentados, y la familia de Douglas quedó sin respuestas. Pero aquí, en un consultorio médico, por casualidad, se revelaron los detalles que faltaban. A veces, la clave para resolver los misterios más profundos está en los momentos más inesperados. A finales de octubre de 2024, un grupo de cazadores locales exploraba el terreno denso cerca de la cima de la Black Mountain, cuando notaron algo inusual entre los afloramientos rocosos y arbustos espesos. Descubrieron fragmentos de un cráneo parcialmente enterrado en la tierra. Los cazadores informaron de inmediato el hallazgo a las autoridades locales, sabiendo que podría ser algo significativo, dada la proximidad de la montaña con la universidad y la larga historia de la desaparición de Douglas Brick. Las autoridades rápidamente aislaron el lugar y recogieron los restos, tomando gran cuidado debido a la fragilidad de los huesos. Los fragmentos fueron enviados a un laboratorio forense especializado, equipado para manejar casos con restos esqueléticos de décadas. En este laboratorio forense, los científicos comenzaron el meticuloso proceso de extracción de ADN de los diminutos fragmentos.
Un procedimiento delicado que requiere precisión y tecnología avanzada. Como el caso era conocido localmente, se disponía de muestras de ADN de la hermana de Douglas Brick para comparación. Tras días de pruebas cuidadosas, el laboratorio entregó resultados que ofrecían una respuesta definitiva. Los fragmentos de cráneo correspondían a Douglas Brick con un 99,9% de certeza. Esta confirmación genética fue un avance que no solo identificó los restos, sino que también trajo cierta paz a una familia que soportó décadas de incertidumbre. La noticia se difundió rápidamente. La Universidad de Utah emitió un comunicado reconociendo el hallazgo y expresando condolencias a la familia. La universidad también destacó la importancia de finalmente cerrar un misterio que pesaba sobre su comunidad durante medio siglo. Aunque la confirmación de los restos trajo alivio, también reabrió preguntas sobre cómo terminó en Black Mountain y qué le ocurrió en 1973. Las agencias de seguridad siguen revisando los archivos antiguos y examinando las circunstancias de su desaparición a la luz de las nuevas evidencias. La causa exacta de la muerte sigue siendo desconocida, ya que los fragmentos recuperados ofrecen información limitada, y no había señales de lucha o violencia en el lugar. Los restos de Douglas fueron hallados cerca de la cresta de la montaña, lo que genera teorías de que pudo haberse aventurado en el desierto, posiblemente desorientado o herido. El terreno de Black Mountain es conocido por ser desafiante, con acantilados escarpados y bosques densos, lo que facilita que alguien se pierda o sufra un accidente. También es un lugar popular para caminatas, lo que añade complejidad a la investigación, dado el número de visitantes a lo largo de los años. La familia expresó profunda gratitud por el hallazgo y el arduo trabajo de todos los involucrados en la resolución de este caso frío. Para ellos, las últimas 5 décadas estuvieron llenas de esperanza, miedo e incertidumbre. Ahora, finalmente, pueden dar descanso a Douglas con la dignidad y el respeto que merece. Reflexionaron sobre el paso del tiempo y el poder de la persistencia para resolver misterios largamente olvidados. Este caso destaca cómo los avances en la tecnología forense continúan transformando las posibilidades en las investigaciones de casos archivados, ofreciendo respuestas a familias que esperaron décadas por la verdad. Aunque no todas las preguntas puedan ser respondidas, la identificación de los restos de Douglas Brick marca un paso importante para comprender qué ocurrió y sirve como recordatorio de que incluso los misterios más antiguos, a veces, pueden resolverse. Cuando los restos mortales de Douglas fueron finalmente descubiertos en 2024, casi 51 años después de su desaparición, los investigadores reabrieron el caso. A pesar de ello, las circunstancias exactas alrededor de su muerte aún no han sido determinadas. Las autoridades planean realizar búsquedas adicionales en el área donde se encontraron los restos, con la esperanza de descubrir más pistas que puedan explicar qué sucedió con Douglas en sus momentos finales. Como ocurre con muchos casos sin resolver, el público ha desarrollado varias teorías sobre la desaparición y muerte de Douglas Brick. Aquí están 3 de las más discutidas. Teoría 1. Muerte accidental mientras contemplaba el suicidio. La desaparición de Douglas Brick dejó un vacío inquietante durante décadas. Una de las teorías más ampliamente aceptadas se centra en un trágico accidente durante un momento de profundo desaliento. Muchos creen que Douglas, luchando contra una depresión severa, fue a la montaña con la intención de quitarse la vida. Esta teoría encuentra respaldo en un relato de 1990, cuando la madre de Douglas consultó a un médium. El psíquico afirmó que Douglas había ido a las montañas contemplando el suicidio, pero resbaló y cayó antes de poder llevar a cabo su plan. Amigos y familiares apoyaron esta idea, recordando que Douglas estaba luchando con dificultades emocionales en los meses previos a su desaparición. Hablaron de su tristeza creciente y del peso de las luchas personales que parecían oprimirlo. Quienes estaban cerca de él recuerdan momentos en los que Douglas mostró signos de retraimiento y problemas, que ahora adquieren un significado más profundo a la luz de lo que terminó ocurriendo. El terreno escarpado del pie de la montaña, con laderas y caminos rocosos, habría sido un lugar peligroso para alguien en un estado mental tan frágil. Es fácil imaginar que, en su condición vulnerable, Douglas pudo haber perdido el equilibrio, lo que provocó una caída fatal.
Esta teoría explica por qué su desaparición permaneció un misterio durante tanto tiempo. El accidente pudo haber dejado sus restos escondidos en un lugar remoto y de difícil acceso. Aunque no hay evidencia física directa para confirmar esta teoría, la combinación de la visión del psíquico y el testimonio emocional de quienes conocieron a Douglas ofrece una explicación conmovedora y convincente. Teoría 2. Juego sucio o secuestro. Una de las teorías más inquietantes sobre la desaparición de Douglas Brigg es la posibilidad de que haya habido juego sucio involucrado. Los secuestros, aunque raros en esa región, no son inéditos, especialmente en casos donde las víctimas son jóvenes y vulnerables. Si Douglas hubiera sido llevado por la fuerza, eso podría explicar por qué no hay pistas inmediatas o avistamientos. Su ausencia pudo haber sido deliberadamente oculta por alguien con motivos para mantener la verdad enterrada. Otros sugieren que Douglas fue asesinado poco después de su desaparición. En este escenario, su muerte fue encubierta por el agresor o por una falla en la investigación de la época. La falta de evidencias físicas durante décadas pudo haber ocurrido debido a que el cuerpo estaba oculto en un lugar remoto, inaccesible para los equipos de búsqueda, o por negligencia de las autoridades. Es posible que el asesino fuera alguien que Douglas conocía, alguien que utilizó el aislamiento natural del pie de la montaña para esconder el crimen. Esta teoría también cuestiona las suposiciones oficiales sobre la salud mental de Douglas y la posibilidad de suicidio. Los críticos de esta hipótesis argumentan que, aunque la depresión pudo haber desempeñado un papel en su vida, eso no descarta la participación de otra persona en su desaparición y muerte. El silencio en torno al caso pudo haber sido consecuencia de negligencia o incluso de obstrucción deliberada. En los años posteriores a la desaparición de Douglas, algunos miembros de la comunidad mencionaron sospechosos, individuos vistos en la zona o actividad inexplicable cerca del pie de la montaña. Sin embargo, esos relatos nunca fueron totalmente investigados ni conectados con el caso. Podrían haber sido señales de una verdad esperando ser descubierta. Incluso después de que los restos mortales de Douglas fueron encontrados, los investigadores no descartaron esta posibilidad. La causa exacta de la muerte sigue siendo desconocida, lo que mantiene abierta esta hipótesis sombría. Las autoridades han expresado su intención de continuar investigando, con la esperanza de que el análisis forense moderno o nuevas evidencias traigan justicia para Douglas y su familia. Teoría 3. Desaparición voluntaria. Una de las ideas más debatidas sobre la desaparición de Douglas Brigg es la posibilidad de que él haya decidido desaparecer intencionalmente. Según esta teoría, Douglas pudo haber optado por escapar de las presiones y dificultades de su vida, dejando todo atrás, familia, amigos y entornos familiares, para comenzar de nuevo en algún lugar completamente nuevo. A principios de los años 70, desaparecer sin dejar rastro era mucho más fácil que hoy. No existían teléfonos celulares, registros digitales difundidos, ni coordinación entre agencias de aplicación de la ley. Una persona decidida a dejar su pasado atrás podía, teóricamente, escapar sin dejar pruebas claras. Esta teoría sugiere que Douglas pudo haberse retirado a una zona remota, tal vez un bosque u otro lugar aislado, para vivir fuera de la red. Quienes creen en ella argumentan que su desaparición no fue accidental ni producto de juego sucio, sino una elección deliberada para encontrar paz o libertad bajo sus propios términos. Curiosamente, la demora en descubrir sus restos apoya la idea de que estuvo en un lugar aislado y bien escondido, suficiente para que tardara más de 50 años en ser encontrado. Si Douglas simplemente se hubiera alejado accidentalmente o sido llevado contra su voluntad, se esperaría que las búsquedas lo hubieran encontrado antes. En cambio, sus restos fueron hallados en un sitio de difícil acceso y fácil de pasar por alto. Los críticos de esta teoría señalan que Douglas nunca contactó a su familia ni dejó ningún mensaje, lo cual sería inusual para alguien que estuviera planeando una nueva vida. Además, el impacto emocional en sus seres queridos y los largos años de incertidumbre hacen difícil imaginar una desaparición voluntaria sin alguna señal. Pero quienes apoyan esta idea sostienen que Douglas pudo haberse sentido tan atrapado o desesperanzado que el aislamiento total parecía la única opción. Aunque no han surgido pruebas sólidas para confirmar o negar plenamente esta teoría,
sigue siendo una de las posibles explicaciones para el motivo por el que Douglas Brick desapareció y por qué sus restos tardaron tanto en ser descubiertos. Si fue una decisión nacida de la desesperación o la confusión, la idea de desaparición voluntaria añade una capa inquietante a este misterio de décadas. Después de más de 50 años de incertidumbre, el hallazgo de sus restos mortales finalmente trajo cierto cierre. Pero la historia no terminó ahí. El caso inspiró cambios significativos enfocados en proteger a estudiantes actualmente. Una persona que tuvo un papel clave en esto fue el doctor Stephen Warren, ex compañero de cuarto de Douglas. A lo largo de los años, presionó a la universidad para replantear cómo responder cuando estudiantes desaparecen o dejan de asistir a clases. Sus esfuerzos llevaron a la creación de una nueva política. Si un alumno abandona las clases por 2 semestres consecutivos, la universidad es notificada. Este sistema fue diseñado para detectar señales de alerta tempranamente, ayudando a prevenir tragedias como la desaparición de Douglas. Para la familia, la identificación de los restos de Douglas trajo una mezcla de alivio y tristeza. Expresaron profunda gratitud a todos los involucrados en la investigación, desde los policías que reabrieron el caso archivado hasta los especialistas forenses que trabajaron incansablemente para confirmar la identidad de Douglas. Al mismo tiempo, la familia pidió privacidad mientras procesan el cierre de un largo capítulo lleno de preguntas sin respuestas. El caso de Douglas Brick es un poderoso ejemplo de por qué nunca desistir en casos archivados es tan importante. Durante más de 5 décadas, su historia estuvo envuelta en misterio, dejando a su familia y comunidad con preguntas aún sin respuesta. La persistencia y la determinación finalmente revelaron evidencias. El avance no fue solo fruto de la suerte. Fue posibilitado por los avances de la ciencia forense y por la dedicación de quienes se negaron a dejar que su desaparición fuera olvidada. En el fondo, esta historia trata sobre la resiliencia humana, cómo las familias resisten y cómo la justicia puede, eventualmente, hacerse, incluso después de décadas. También sirve como un llamado a la empatía. Cuidar de quienes nos rodean, especialmente cuando alguien puede estar sufriendo en silencio. Si tú o alguien que conoces está atravesando momentos difíciles, por favor, no dudes en buscar ayuda. Llama al 988-Línea de Vida para Suicidio y Crisis para Apoyo. Recuerda, la ayuda siempre está disponible. ¿Qué opinas sobre el caso de Douglas Brick? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, considera suscribirte para seguir más investigaciones de crímenes reales. Juntos, podemos mantener estas historias vivas y honrar las vidas que hay detrás de ellas.